Capítulo 8. El príncipe carmesí y la princesa Azabache. Ataque del enemigo, declaración de guerra de un Uzumaki Namikaze. En la mansión Uchiha, un azabache con ojos azul cielo comenzaba a despertar después de un cómodo y pacífico sueño, también que su almohada que era muy cómoda, cálido, suave, firme e incluso latía con un ritmo que sería como una melodía perfecta para dormir. Pero había un problema. Un momento. ¿Esto late? Pensó Aoji Azul abriendo sus ojos para ver lo que daba tan sensación placentera. Cuando se abrieron sus ojos vio que estaba acostada con su cabeza en un pecho que llevaba puesta una camisa blanca con el símbolo Uzumaki al frente, la tela era delgada por lo que pudo sentir la suavidad de la piel junto a sus músculos. Luego miró hacia arriba, aunque fue un poco difícil debido a que una de las manos de Naruto estaba detrás de su cabeza. Cuando vio que el pelirrojo estaba durmiendo, tenía una expresión pacífica y tranquila. Miró sus características principales. Ese pelo le encantaba, no solo por ser el mismo color de los tomates, sino también porque era muy exótico y muy bonito. Luego estaba sus ojos, eran ojos azul zafiro, no hacía falta decir mucho, eran los ojos más hermosos que ella pudo haber visto, esos ojos eran una copia perfecta de un zafiro. Suspiró enamorada de él, ella lo admitía, estaba enamorada de Naruto desde las semifinales, le fue muy difícil ocultar esto en su presencia debido a su enamoramiento. Era lindo, apuesto y guapo, era muy fuerte, más rápido, tenía diversas líneas de sangre junto a un doujutsu, luego era famoso, admirado y respetado junto a tener una herencia extremadamente grande, no ayuda a ser el hijo del Yondaime Hokage y la princesa de Uzunokuni, siendo estos shinobis rango SS. Pero ella se enamoró de él fue por una razón. Su forma de ser, ella se enamoró de su calidez, seguridad, bondad, tranquilidad, amabilidad, la manera de ser sobreprotector con los suyos, con lo leal que es, pero sobre todo, por lo amoroso que puede ser aún si Naruto no se da cuenta de ello. Con todo esto, ella sabía que estaba totalmente enamorada de él. Fue en ese momento que bajó la mirada antes de acurrucarse más en el pecho de Naruto, con el fin de dormir más con el chico que le gusta. Time skip. Naruto estaba despertando de un buen sueño, cuando abrió sus ojos vio que no estaba en su cuarto en la mansión Namikaze, este cuarto era ajeno, por lo que intentó pararse. Pero la palabra clave era intento. Ya que no pudo, la razón de ello es que tenía un peso encima suyo, junto a sentir una respiración suave. Fue cuando la vio cubierta de la cobija, era Tsuki, dormida, llevaba el pelo suelto junto a tener una pequeña sonrisa, era simplemente muy linda a palabras de Naruto. Se veía tan dulce como el pan que llevó una de sus manos a la mejilla de Tsuki para acariciarla con dulzura, eso provocó que la Uchiha inconscientemente diera unas risillas que calentaron su corazón, fue cuando la chica comenzó a abrir sus ojos. Cuando la chica abrió sus ojos azules como el cielo soltó un pequeño y tierno bostezo antes de levantar su cabeza y ver como dos ojos azul zafiro que la miraban con dulzura. Buenos días Tsuki-chan, saludó Naruto amigablemente viendo a la Uchiha soñolienta que se sentaba en el estómago de Naruto. Buenos días Naruto-kun, saludó Tsuki con una sonrisa al pelirrojo que se sonrojó hasta parecer un tomate y desvió la mirada, extrañando a la Uchiha que no sabía lo que sucedía. ¿Qué sucede Naruto-kun? Preguntó Tsuki apoyándose más en el estómago del pelirrojo, sonrojando si es posible más al pelirrojo. Bueno, no estamos en una postura muy sugerente ¿no crees? Jejejeje, mencionó Naruto un poco nervioso ya que estaban en una postura muy comprometedora, no ayuda que la Uchiha es muy linda. Ante esta mención la Uchiha se dio cuenta de lo que sucedía y se sonrojó hasta que su cara pareciera el cabello de Naruto. Fue peor para ambos cuando sus estómagos rugieron en señal de tener hambre, eso sí los hizo bajar la mirada y soltar una risa nerviosa debido a la vergüenza que tenían. Creo que deberíamos bajar para comer algo no jejeje dijo Naruto con una risa nerviosa siendo seguido por Tsuki. Jeje si tienes razón, concordó Tsuki con el pelirrojo para luego pararse de la cama y caminar al baño para cepillarse siendo seguido por Naruto. Luego fueron a la cocina donde Tsuki preparó un curry de carne. Buen provecho, dijeron al mismo tiempo Naruto y Tsuki comenzando a comer el curry extra picante. Un momento, este curry es, pensó Tsuki cuando dirigió su mirada a Naruto que comía el curry.
Naruto, no lo comas, este es el curry extra picante de mi clan, dijo preocupada la Uchiha, ya que las personas que no están acostumbradas a realizar técnicas Katon generalmente desarrollan problemas con el estómago, por lo que ella estaba muy preocupada. Pues no es tan picante, aunque está muy bueno, halagó Naruto como si nada, choqueando a la Uchiha. ¿No te pica?, preguntó sorprendida Tsuki, y Naruto negó con la cabeza. No me pica casi nada, ¿por qué preguntas?, preguntó y curioso el pelirrojo. Lo que pasa es que prepare un curry especial de mi clan, ya que es muy picante, eso nos ayuda a acostumbrar el uso de técnicas Katon y no quemar nuestros labios ocasionado por el fuego, es por eso que me preocupe que comieras este curry, ya que la gente que no acostumbrada al picante suele contraer problemas al estómago, explicó Tsuki mirando a Naruto, que comía como si nada. Ya veo, bueno, a seguir comiendo, dijo el pelirrojo, y Tsuki asintió más tranquila. Time skip, hora después. Techo de la mansión Uchiha. Oye Naru, ¿cómo eres tan rápido?, preguntó Tsuki a Naruto, que meditó si decir la verdad o la mentira, pero quería ser honesto con Tsuki, ya que ella fue honesta con él. Bueno Tsuki, mi velocidad es debido a dos factores, línea de sangre Namikaze y entrenamiento físico, es un secreto de clan que nuestra velocidad, siendo un Namikaze, es superior a cualquiera por nuestra línea de sangre, que es un secreto que solo sabe el Hokage, por lo que decimos que nuestros destellos, es debido a una técnica y no línea de sangre, somos tan rápidos como los Uzumaki, siendo tan buenos con los sellos, nuestra línea de sangre es Senko o destello, que consiste en dos fases, velocidad aumentada siendo la primera, y la segunda la teletransportación, que consiste en mover tu cuerpo mediante destellos, dependiendo al color de tu pelo, en mi caso rojo, escarlata o carmesí. Esta fase funciona utilizando chakra Katon y Raiton para generar el destello, explicó Naruto a Tsuki, que agrandó sus ojos, debido a la complejidad del asunto. ¿Y de tu entrenamiento físico?, preguntó Tsuki. Mi entrenamiento físico fue al estilo Uzumaki, o sea, estar atado de un árbol de las piernas, mientras que mis brazos tenían atada una roca de 20 kilos, correr un lago de 300 metros mientras que tenías un sello que hacía que tu cuerpo tenga más de 50 kilos, tener 2 veces más gravedad, y una resistencia a los movimientos que pareciera una tortuga, eso consistió mi entrenamiento físico, y eso que era la versión limitada, todo eso con los sellos puestos, dijo con un escalofrío, y miró a Tsuki, que por cierto estaba pálida al entrenamiento que tuvo que hacer el pelirrojo. Ya veo, es mucho más brutal de lo que me hacía hacer Kakashi Sensei, dijo ella un poco más tranquila. Así pasaron las horas hablando de diversos temas, hasta que hablaron de sus vidas, ese tema fue una fibra sensible de los dos, aunque lo contaron todo. Como Naruto sufrió de la hipocresía de casi toda la aldea, su maltrato, su desprecio, como varias veces intentaron matarlo pero los Anbus, al mando del Hokage, lo impidieron, las condiciones que vivía, todo. Luego fue Tsuki, contó como sus primeros años eran muy buenos y alegres, pero llegó aquel noche donde ella quedó huérfana, donde ella perdió a todo su clan, como nadie la comprendía, como su trato como un vaso de cristal por los civiles, como varias veces pensó en el suicidio, como ella cayó en la depresión, como ella lloró noches debido a la soledad que sintió, ella contó todo sobre su vida. Al final de esto la Uchiha estaba llorando en el pecho de Naruto, siendo consolada por que abrazaba con la mayor suavidad posible mientras susurraba palabras tranquilizadoras, todo eso con el objetivo que la Uchiha se calme y pare de llorar. Fue en 10 minutos que la Uchiha dejó de llorar. ¿Mejor?, preguntó Naruto en voz baja, aún abrazando a la Uchiha, que asintió lentamente. Mejor, susurró en respuesta la Uchiha haciendo círculos con un dedo en el pecho del Uzumaki. No sabían cuánto tiempo pasaron en esa posición, pero no les importaba, ya en ese punto Naruto se había enamorado de ella, aunque no lo sepa, mientras que Tsuki estaba encantada por la presencia del Uzumaki. Mientras que todo esto sucedía, un zorro en Naruto pensaba lo que sucedió en 2 días. El chico Uchiha era en realidad una chica que, contrario a todo, era muy dulce, amigable, bondadosa, humilde, un poco tímida, se preocupa por los demás pero sobre todo con Naruto, eso lo demostró cuando Naruto estaba comiendo el curry extra picante y cuando apareció Itachi con el objetivo de secuestrar a Naruto.
9. Él sabía que el lazo de amistad que tenía su Jinchuriki y la Uchiha puede en cualquier momento hacer algo más que amistad, algo más sentimental. Él sabía que la Uchiha está enamorada del pelirrojo por buenas razones. Después de todo, él revisó los sentimientos de la Uchiha y no encontró ni una pizca de avaricia, ni nada por el estilo. Suspiró mientras se acostaba en el pasto del espacio mental del pelirrojo para sentir algo. Era un poder titánico, lleno de vida, poderoso, potente y tranquila. Peor, también muy ingenua y estúpida. Solo una persona pudo tener ese poder y dar esta sensación, pensó Kurama reconociendo ese poder en el interior de Naruto y dio una sonrisa. Vaya Asura, pudiste reencarnar en un Uzumaki. Triste que Naruto no siga tu tonta ideología de ingenuos, pero se agradece tu poder para el cachorro. Que tengas un mal tiempo, dijo Kurama viendo a la figura de Asura enfrente suya, que no estaba feliz viendo en lo que él volvía el Uzumaki. Pero no podía hacer nada, ya el Uzumaki había matado y no le importa hacerlo, solo le importa la protección de los suyos. Y ahora, el amor de Tsuki Uchiha. Aunque el por denso no lo sepa. Time skip, 4 horas más tarde, 2 de la tarde. La Uchiha y el Uzumaki estaban de vuelta en la mansión mientras Naruto preparaba el almuerzo, siendo visto por la Uchiha que tenía los ojos como platos. Era increíble cómo el pelirrojo, como si fuera un chef profesional, portaba las verduras con un corte rápido y limpio, cómo agregaba los condimentos al arroz, cómo creaba una salsa rosada a partir de salsa de tomate y mayonesa algo que yo puedo hacer y muchos también cómo preparaba la carne en una olla que evitaba que el delicioso olor salga y se mantenga en la carne, cómo hacía huevos revueltos sin que se quemen ni se pejen a la pequeña olla donde se preparaba. Todo eso era preparado de forma magistral por el pelirrojo. Trago un poco de saliva cuando respiro el olor de todo eso. Era magnífico la comida por el olor que daba. Joder, que Naruto es un hombre completo, guapo, fuerte, inteligente, amigable, tranquilo, con una gran herencia, y ahora es bueno en la cocina. Lo único que falta es que sea bueno en la... Ese último pensamiento hizo que la mente de la Uchiha se congelase y un rubor masivo se presentase en su bello rostro, algo que afortunadamente Naruto no notó por estar concentrado en la cocina. Cuando Naruto terminó de cocinar, quedó en la mesa del comedor 2 platos que tenían arroz con los condimentos como hierba verde, tomate, zanahoria, luego estaba la humeante carne que olía con un olor increíble, los huevos revueltos a un costado, y finalmente todo eso cubierto por la salsa rosada dando la cereza del pastel. Bueno, la comida está hecha, dijo Naruto limpiándose las manos de un poco de suciedad. Naruto-kun, eres grandioso en la cocina para preparar todo esto, halagó Tsuki mientras Naruto tenía una mano detrás de su cabeza. Jeje, gracias por el halago, la verdad es que se me da bien la cocina, dijo Naruto. Bueno, no más palabras, este almuerzo no se come solo, mencionó Tsuki sentándose en una silla mientras que Naruto hacía lo mismo. Itadakimasu, dijeron al mismo tiempo los jóvenes comenzando a comer. Cuando la Uchiha dio el primer bocado del almuerzo hecho por el Uzumaki, sintió como si su boca se volvía un océano. Esto es lo más delicioso que he probado en mi vida, menudo prospecto para marido del año, pensó la azabache ojiazul embobada con el almuerzo del Uzumaki. Naru, ¿cómo aprendiste a cocinas así?, preguntó ella al Uzumaki Namikaze. Bueno, mientras entrenaba en el mes de preparación para las finales, varios clones iban viendo las recetas de mis clanes, me interesé y comencé a cocinar. Sorprendentemente la cocina se me daba bien, por lo que practiqué hasta tener esta habilidad en la cocina, narró Naruto mientras Tsuki asentía. Bueno, a seguir comiendo, dijo Tsuki antes de seguir comiendo. Fue en media hora que terminaron de comer junto a lavar los platos y utensilios. Naru, espera aquí un momento, dijo Tsuki, subiendo las escaleras en dirección a su habitación. En estos momentos Tsuki buscaba algo que pudiera usar, pues planeaba arreglar todo de una vez por todas. Fue cuando encontró un viejo baúl en su ropero. El baúl era grande, tenía color azul y dorado, se miraba en buen estado, lo único malo era que estaba lleno de polvo. Al abrirlo encontró lo que buscaba. Naruto seguía sentado en el sofá, esperando a que Tsuki saliera de la habitación. En ese momento escuchó que la perilla de la habitación se abría y luego la puerta se cerró. Pasos se escucharon en su dirección. En ese momento pudo observar a la chica más hermosa que jamás creyó ver.
Tsuki apareció con el cabello suelto que llegaba a su espalda, además de unos mechones de cabello largos que pasaban por ambos lados de su rostro. Vestía un kimono negro que estaba pegado a su figura y dejaba libre sus hombros y parte de sus brazos, dejando apreciar su belleza natural. Pechos copas S y una cintura pequeña, que terminaba en unas anchas caderas. Llevaba un lazo grueso color dorado debajo del pecho y unas sandalias. 64. Esa vista hizo que el cerebro de Uzumaki se congelase totalmente, no se movía ni un centímetro debido al shock que tenía. Cuando la Uchiha notó la mirada del pelirrojo, se sonrojó aunque vio como el Uzumaki no se movía ni un centímetro. Cuando se acercó al pelirrojo y movió su mano enfrente del Uzumaki aunque no tuvo resultado. Luego lo sacudió por los hombros, el resultado fue el mismo por lo que pensó en su única opción. Acercó sus labios y dio un cariñoso beso en la mejilla del Uzumaki. Cuando terminó el beso y se separó vio como el Uzumaki sacudía su cabeza y con un rubor masivo en su cara. ¿Ya te recuperaste del shock?, preguntó la azabache y Naruto asintió, pero él notó el tipo de ropa y solo tenía la posibilidad que va a salir. ¿A dónde irás? Te pueden ver dijo Naruto algo alterado. Naruto-kun, hoy Sasuke Uchiha ha muerto y Tsuki Uchiha ha vuelto de las cenizas, dijo la azabache. Tsuki quizá no sea buena idea, tu secreto se irá a pique, y el consejo comenzará a tramar planes para que te conviertas en una máquina de cría, dijo Naruto preocupado. Pero no pudo decir más cuando Tsuki colocó sus manos en las mejillas de Uzumaki, viendo como él está preocupado por ella. Tranquilo, sé que esto cambiará todo en Konoha y en las naciones, que me expondré en peligro inminente, pero tengo algo en mi favor, a ti, sé que me vas a cuidar, por lo que confío en ti en cuidarme, dijo la Oji azul acariciando las mejillas de Uzumaki con cariño. Está bien, pero prométeme que no te separes de mí, sabes muy bien cómo es el consejo de ancianos, sobre todo Danzo, dijo Naruto mirando a los ojos de la Uchiha que se sonrojó para luego sonreír con cariño. Lo prometo. Calles de Konoha, minutos después. Todos, absolutamente todos miraban en dos personas en específico. Uno era el pelirrojo Uzumaki Namikaze, este era Naruto, mientras que chicas suspiraban al verlo de lo guapo que era. Incluso ya le nombraban con el sobrenombre de príncipe de Konoha, Konoha no Hi, siendo este acompañado por una chica. Esta era nuestra querida azabache que hacía que los chicos queden embobados por su belleza y su hermosa sonrisa. Estos dos eran centro de atención por varios motivos. Naruto por su ascendencia, rango, poder, herencia y por tener un puesto en el consejo de dos clanes fundadores de Konoha. Luego la azabache porque en la parte detrás de su kimono estaba el logo del clan Uchiha, lo que significaba que era una Uchiha. Eso hacía que miren con incredulidad a la chica ya que ellos sabían que solamente había dos miembros del clan, que era Itachi Uchiha y Sasuke Uchiha y no una tercera, o eso creían. Pero sobre todo, estaban muy juntitos, incluso la Uchiha estaba abrazando del brazo izquierdo a Naruto por los nervios que sentía, sonrojando a tanto ella como a Naruto y provocando las miradas celosas de tantos hombres por la suerte del pelirrojo, y mujeres por la azabache que tenía entre sus brazos al Uzumaki. Algo que nadie de las chicas en Konoha logró, ni siquiera la heredera Yuga, Yamanaka, y la tabla chicle hija de una concejal civil, hija de una ex concejal civil. En eso llegaron a su destino. Ichiraku's Ramen. Cuando entraron en el negocio, vieron a viejo chef junto a su joven hija. Esto no fue desapercibido para ambos, que dieron a vuelta y encontraron a la Parekov, quise decir mejores amigos. Ahí me sorprendió ver al pelirrojo ir junto a una chica ya que no era muy secreto que muchas chicas intentan tener siquiera una cita con él siendo sus intentos en vanos, por lo que es una sorpresa que esté junto a una. Luego posó la vista a la chica, en palabras de la cocinera era una chica que no tenía nada que envidiar más que ser objeto de envidia por su buena figura y esa hermosa cara, joder que hasta ella sentía celos por lo hermosa que era. Aunque luego tuvo un pensamiento. Que ella estaba con él por prestigio, eso la molestó hasta que vio los ojos de la chica. En esos ojos como el cielo tenían un brillo que ella sabía que era el brillo de una enamorada, pero no por estaba enamorada por estatus y prestigio o algo así, sino que era un enamoramiento del corazón. Eso hizo que dejara de mirarla de mala cara a un amable, era bueno que una chica tan linda esté enamorada del corazón de su hermanito pelirrojo Adonis.
mientras que Teuchi tenía el mismo línea de pensamientos que su hija, y dio una expresión amigable con la chica. Hola Iamene-chan, Teuchi Oji-san, un miso ramen para mí y tú que quieras comer Tsuki, preguntó a la Uchiha que pensó un poco antes de responder. También quiero un miso ramen por favor, pidió gentilmente la Uchiha haciendo que padre e hija asientan y se dirijan a la cocina. Enseguida, dijeron Teuchi a Iame. Bueno joven, ¿cuál es su nombre?, preguntó Teuchi amablemente a la joven, que dudó un poco pero sintió la mano de Naruto sobre la suya y apretarla en señal de que todo estará bien. Claro, mi nombre es Tsuki, Tsuki Uchiha Teuchi-san, respondió la Uchiha mientras que padre e hija se congelen. Uchiha, ¿eres una Uchiha?, preguntó Teuchi girándose y mirando seriamente a la Uchiha que asintió a sus palabras. Pero, los únicos Uchihas vivos es Sasuke Uchiha e Itachi Uchiha, mencionó a Iame a la joven que suspiró. La verdad es que Sasuke Uchiha nunca existió, dijo Tsuki mientras que los ojos de padre e hija se ensanchen. ¿Cómo que Sasuke no existe?, preguntó Teuchi consternado. Simple, yo era Sasuke, siempre fui una chica pero con la acta de resurrección de clanes, me oculté, pero hoy con la protección de Naruto-kun, salgo a la luz como soy en realidad, una chica, dijo impactando al cocinero. El último Uchiha es en realidad la última Uchiha. Y en ese instante, la Uchiha narró lo que era la verdad del asunto de su identidad. A ver si entendí, Sasuke Uchiha es en realidad una Uchiha, pero tu madre mediante un sello te ocultó como Sasuke para evitar ser una máquina de cría, dijo Teuchi obteniendo un asentimiento de la Uchiha. Oh, ya entiendo, bueno, linda, tranquila, los Ichirakus te apoyarán en todo momento, dijo Ayame con una sonrisa a la Uchiha que agradeció sus palabras. Aunque la castaña miró a la Uchiha de forma pícara a Tsuki que se sonrojó debido a que sabía a lo que se refería la cocinera. Tan obvio es que estoy enamorada de Naru, pensó Tsuki impactada. Bueno, estar abrazando el brazo de su mejor amigo y tener una sonrisa mientras que discretamente miraba a su amigo es algo muy obvio, ¿no? Naruto, sabes que Danzo sin la aprobación del consejo a intentar algo contra Tsuki, le dijo Teuchi a Naruto seriamente. Teuchi antes de ser un cocinero era un reconocido ambú por lo que él sabía quién era Danzo y su tipo de pensamiento. Naruto asintió dejando su expresión feliz aún seria. Lo sé, voy a tomar precauciones con la protección de Tsuki, él no le hará nada a ella mientras que yo siga vivo, dijo Naruto obteniendo una sonrisa del cocinero ex-ambú. Así que tú también lo estás, Naruto, pensó Teuchi viendo al pelirrojo y a la azabache que en un momento vio a Minato y a Kusina en los mismos lugares donde estaban los jóvenes. Son la pareja perfecta, el yin y yang. Al final Naruto se comió 15 tazones y Tsuki 3 tacones entre risas e historias. En eso siguieron caminando por las calles de la aldea ante la mirada de todos. Fue cuando Naruto escuchó algo nada bueno. Naruto-kun, escuchó el grito de varias fangirls que se dirigían a Naruto mientras Tsuki veía esto con asombro y celos. Cuando las fangirls llegaron rodaron a nuestros queridos azabache y pelirrojo. Naruto-kun, una cita por favor, dijo una chica castaña, pero en segundos todas comenzaron a gritar diciendo lo mismo. En eso Naruto abrazó por la espalda a Tsuki que se sonrojó solo para desaparecer en un destello rojo para la decepción de la fangirls, que comenzaron a insultar a la azabache que lo acompañaba al pelirrojo. Monte Hokage, segundos después. Un destello rojo se produjo encima de la cabeza del cuarto Hokage, dejando ver a Naruto abrazando por la espalda a Tsuki, que por cierto tenía un sonrojo masivo en sus mejillas, debido a que sentía los músculos de pecho del Uzumaki en su espalda. Fue cuando él se separó de Tsuki que dio la vuelta, mirando al Uzumaki con un sonrojo. Pero en ese momento Naruto sintió una presencia hostil proveniente del bosque, a sus espaldas, pero no pudo actuar a tiempo. Fue cuando algo malo sucedió. Futón. Repuso, elemento viento. Empujón de viento, exclamó una voz masculina mientras que Naruto se daba la vuelta para solo ver a un Jounin de Suna con una máscara que ocultaba su identidad. La corriente de viento fue rápidamente contra los jóvenes, mientras que Naruto concentraba chakra en sus pies para no salir disparado del monte. Pero Tsuki no tuvo la misma suerte ya que fue lanzada del monte Hokage hacia una caída que la mataría. Naruto dio la espada del enemigo antes de que varias cadenas aprisionen al Jounin que intentó usar el Kawarami, pero las cadenas le drenaron el chakra dejándolo inconsciente. Cuando dio la espalda su corazón comenzó a latir más rápido. Veía como Tsuki estaba cayendo del monte. Naruto gritó Tsuki en ayuda del Uzumaki.
Tsuki, gritó Naruto antes de correr hacia Emilia con su velocidad, viendo a su mejor amiga caer del monte Hokage, a una caída que la mataría. Inconscientemente los dos activaron sus doujutsus que obtuvieron su tercer tomoe. La Uchiha veía en cámara lenta por su Sharingan ahora maduro, al pelirrojo que corría a ella o a socorrerla, pero ya era tarde. Ella vio su vida en lo que fue 10 minutos. Después de eso solo vio la oscuridad de la inconsciencia. Naruto reacciona y salva a la chica, gritó Kurama sin notar que Naruto era rodeado por una aura dorada y dijo algo que sorprendió a Kurama. Shinsei Nasenko, destello divino, susurró Naruto antes de desaparecer en un destello rojo con partículas doradas. 3 milisegundos estaba al frente de la desmayada Tsuki. 3 milisegundos después la estaba abrazando apegándola a él. 3 milisegundos se produjo un destello rojo con partículas doradas en el techo de la mansión Namikaze. Cuando Naruto se dio cuenta de lo que pasó entró en un estado de shock pero rápidamente recordó a Tsuki, sintió como sus brazos tenían algo y a Tsuki desmayada en sus brazos. Soltando un suspiro de alivio por saber que logró salvar a su mejor amiga, se sentó en el techo con la chica en sus brazos. 3 destello, un segundo, ¿cómo? Se preguntó Naruto incrédulo. Naruto, lo que acabas de hacer es algo que muy pocos Namikazes lograron hacer, siendo uno de ellos tu padre. Cuando viste a la chica caer dijiste Shinsei Nasenko, lo que significa que tienes tu línea de sangre Namikaze completamente desarrollado, por ello hiciste lo que hiciste, explicó Kurama recordando el momento en que el clon del pelirrojo masacró el ejército de Oto Izune en la invasión, pero no dijo nada en aquel momento. Pero mejor preocúpate por la chica que tienes en tus brazos, después hablamos de tu línea de sangre Namikaze, dijo Kurama antes de cortar su conexión con Naruto. En eso el pelirrojo notó como Tsuki comenzó a temblar y sollozar preocupando mucho a Naruto, hasta que dijo algo que arrugó su corazón. Por favor, sálvame Naruto-kun, no quiero morir, dijo la chica con la voz quebrada en sus pesadillas, haciendo que el pelirrojo colocó la cabeza de la Uchiha en su cuello mientras le susurraba palabras tranquilizadoras mientras que acariciaba su espalda con el objetivo de calmarla haciendo sus intentos exitosos. Luego de calmarla la Uchiha inconscientemente se apegó más a Naruto mientras que daba una hermosa sonrisa que hizo que el corazón del pelirrojo se saltara a un latido debido a lo cautivado que estaba. Subiendo su mirada vio como el sol se ocultaba con un hermoso anochecer. Pasaron mucho tiempo en Ichirakus al parecer. Sin más, Naruto levantó a Tsuki al estilo nupcial y entró a la mansión, luego la llevó a su habitación donde la recostó con delicadeza en la cama. Saliendo de su habitación sin hacer sonido alguno fue a la cocina a preparar y comer la cena. Tristemente se perdió algo que alegraría su corazón. Te amo Naru-kun, dijo la Uchiha dormida sin que nadie la escuchase. Time skip, día siguiente. Pequeño resumen sobre la vida de Tsuki Uchiha. Tsuki Uchiha es la hija de Mikoto Uchiha, también conocida como la emperadora de Fuego Negro debido a su inusual fuego de color negro que incineraba todo, también ser una kunoichi rango S, y era hija de Fugaku Uchiha, un tipo con casi nada especial que solo que logró obtener el Mangekyou Sharingan. También era hermana menor del prodigio Uchiha, Itachi Uchiha. Era chica que vivió feliz hasta que llegó esa tragedia, la masacre del clan Uchiha a manos de su hermano mayor. Cuando llegó a su casa encontró a su madre a las puertas de la muerte, pero ella la salvó de un destino peor que la muerte. Mediante un sello que le dio Kusina, la madre de Naruto, este sello era muy especial debido a que puede ocultar la identidad real de una persona como en este caso, el género de Tsuki. Eso con el objetivo que su hija no sea convertida en una máquina de cría. Desde ese día Tsuki o Sasuke Uchiha como era conocido, estaba sumida en la oscuridad de la venganza para poder vengar su clan, pero también la soledad y el dolor. Durante todo ese tiempo las chicas la siguieron por solo ser una Uchiha, malditas interesadas. Cuando supo quiénes serían sus compañeros Genin maldijo su suerte por estar con la tabla rosada y el fracasado de la academia, el último muerto. Pero mientras pasaba el tiempo increíblemente más apreciaba a ese rubio idiota que no se rendía ante nada a pesar del odio que recibía de casi toda la aldea. Mientras más pasaba el tiempo más apreciaba a Naruto. Para ocultar esto, dio una actitud fría con él, aunque adentro quería estar con él. Luego sucedió, en la segunda fase de los exámenes ese sujeto apareció. Orochimaru. Ella junto a Naruto hicieron todo lo que podían pero él era un Sannin y ellos unos Genins, y al final perdieron aunque dieron batalla.
Ese tipo le mordió y le marcó con la marca maldita. Mientras estaba inconsciente, el sueño en que estaba era de pura oscuridad, pero no se rindió, aunque se volvió un poco loca. Cuando despertó sintió mucho poder, pero no le gustaba ya que era oscura. Vio como Sakura estaba siendo sujetada por la chica pelinegra con banda de Oto. Ella solamente la pateó dejándola inconsciente. Su equipo no se quedó quieto y también atacaron en represalia. Fue cuando la cara vendada atacó con su técnica más letal. Con un ataque súper concentrado de vacío destruyó el lugar donde estaba Naruto. Vio como el refugio fue destruido. Eso hizo sentir como si su corazón era apuñalado varias veces, ya que con él tuvo algo que nadie en la aldea le dio. Una amistad sincera. Pero luego lo vio. Cómo apareció. Cómo cambió. Cómo se fortaleció gracias a su sangre Uzumaki. Ese pelo carmesí brillante tan parecido a la sangre, ese rostro de un Adonis junto a su expresión seria, si no fuera por su máscara se hubiera visto un gran sonrojo. Ya no era el enano, él creció a una altura que la superaba un poco. Ese cuerpo con músculos desarrollados pero sin abundarse en una mezcla entre fuerza y velocidad. Luego sus ojos, nunca vio y creyó ver ese tipo de ojos tan hermosos, esos ojos como zafiros la hipnotizaron completamente. En conclusión, un Adonis. Pero la marca le hizo enloquecer y atacó a Naruto. Al final quedó derrotada por el ahora pelirrojo. Durante todo ese tiempo conoció al nuevo Naruto, ya que resulta que no solo cambió físicamente sino también mentalmente. Al final sucedió algo que nunca esperó. Se enamoró, estaba oficialmente enamorada de Uzumaki Naruto. Fin de resumen. Actualmente Tsuki comenzó a mover antes de abrir lentamente sus ojos, para solo ver que está en la habitación que no era la suya. ¿Dónde estaré?, se preguntó la Uchiha para solo ver una foto. En ella estaba un rubio de pelo puntiagudo junto a una pelirroja de ojos violetas. Esos son los padres de Naruto-kun, es Yondaime-sama y Lady Kusina, pensó Tsuki viendo la foto, pero oyó la puerta abrirse y de ahí entró Uzumaki Naruto vestido de una camisa manga corta de color blanco y unos shorts cortos negros. El pelirrojo tenía en sus manos una pequeña mesa portátil, donde estaba panes tostados con mantequilla, junto a verduras y su infaltable tomate, y finalmente unos cereales con leche. Buenos días Tsuki-chan, saludó amigablemente Naruto sacando un sonrojo de la Uchiha que apartó la mirada para que no la viera. Buenos días Naruto-kun, ahora era el turno del Uzumaki de tener un sonrojo en su cara. ¿Tienes hambre?, preguntó cortésmente el Uzumaki, haciendo suspirar como enamorada. Algo muy obvio, pero Naruto es un Uzumaki varón y no ayuda que su padre también fue igual de denso, por lo que esto será muy estúpido. No te preocupes. Tsuki no pudo continuar cuando un estómago vacío se hizo saber, haciendo que el rostro de Tsuki se volviera rojo y se tapara la cara con una almohada por la vergüenza que tenía enfrente del chico que le gusta. Yare, al parecer Tsuki-chan no es tan muy sincera como su estómago. Anda, vamos a comer que yo también tengo hambre, dijo el pelirrojo yendo a la cama antes de sentarse y colocar la mesa entre él y la Uchiha. Muy bueno, algo que espero de ti Naruto-kun. Joder, que esto es muy simple pero no quita lo delicioso, dijo pensó la Uchiha a Naruto, que agradeció el halago. Los minutos pasaban y los dos comían a gusto, aunque la Uchiha vio como el Uzumaki estaba mostrando un poco de molestia, por lo que le preguntó: Naruto-kun, ¿hay algo que te moleste? Puedes decírmelo, ya que puedes confiar en mí, dijo Tsuki dulcemente, y Naruto se sonrojó, mientras que su corazón comenzaba a latir con mayor fuerza y rapidez. Junto a ver ese hermoso rostro, que hacía que cosas raras sucedan en su corazón. Suspiró: está bien Tsuki-chan, sabes que desde se supo de mis padres, mi herencia, mi estatus y mi posición en el consejo, muchas civiles me envían cartas de compromiso, y era lo mismo para los ninjas con sus hijas, Sakura, Ino e incluso Hinata me envían docenas de cartas a diario. Todo eso me está cansando, explicó Naruto, y suspiró cansado mientras se acostaba en la cama. Esas perras interesadas, pensó molesta, pero suspiró mentalmente para calmarse. Luego llevó la mesa al mueble donde estaba al lado de la cama para luego levantar la cabeza del Uzumaki, que se desconcertó, pero no pudo hacer nada cuando Tsuki colocó su cabeza en su regazo mientras que acariciaba su pelo. Tu situación es mala, pero sé que podrás superar esto, yo creo en ti, dijo Tsuki mientras acariciaba el pelo rojo, mientras que Naruto escuchaba feliz. Sin duda ella era su mejor amiga, y nada ni nadie la puede reemplazar.
Gracias por ser mi mejor amiga, dijo Naruto, mientras que poco a poco se dormía en el suave regazo de su mejor amiga. Duerme Naru, ¿lo necesitas? Fue la suave y hermosa voz de Tsuki que envió a Naruto al mundo de los sueños, con una sonrisa. Mientras que Tsuki estaba acariciando los pelos suaves de su Naruto, pensó en su poder. La liberación del sello ocasionó que la memoria muscular se perdiese junto a la fuerza, por lo que estaba muy débil físicamente. Lo único bueno es que conservaba sus reservas de chakra junto a cómo hacer las diferentes técnicas que aprendió. Mejor no pensar en eso, creo que lo mejor sería dormir un poco, tengo sueño y este pelo tan suave no ayuda, pensó antes de bostezar antes de acostarse con la cabeza de Naruto en su pecho como almohada exclusivamente para él, eso sin dejar de acariciar el suave pelo de Naruto. Al final se durmió feliz de estar junto a su Naruto-kun. Time skip, varias horas después. Naruto comenzó a despertar luego de dormir varias horas, lo primero que sintió es que su cabeza estaba acostado sobre algo muy suave y cómodo, luego su agradable aroma, e incluso sube y baja espera que... Y abriendo sus ojos las cuales vieron algo que seguramente se quedara en su cabeza por un largo tiempo, era Tsuki con una pequeña sonrisa, mientras que abrazaba su cabeza con sus muy suaves y débiles brazos alrededor de su cabeza, mientras que lo tenía en sus bien desarrollados pechos. Ok, ya me enamoré de Tsuki, pensó Naruto con su corazón latir 1000 por hora. Ay Kusina, si vieras esto seguramente harás lo imposible para avergonzarlos, pensó Kurama sin dejar de ver a la Uchiha. Y pensar que conocería a la Uchiha más dulce y que justamente sea su contenedor, que sea su mejor amigo es algo muy irónico. En eso, la Uchiha comenzó a abrir los ojos antes de dar un pequeño bostezo. Qué bien dormí, Tsuki dijo y cuando bajó la mirada encontró dos ojos como zafiros mirándola con ternura, algo que la sonrojó. Buenos días, otra vez, ¿cómo dormiste? Preguntó Naruto. Muy bien, gracias por preguntar, respondió la azabache. Oye, tengo una pregunta, dijo Tsuki al pelirrojo que asintió. Bueno, ¿me puedes ayudar en mi entrenamiento? El liberar el sello que ocultaba mi identidad hizo que mi cuerpo perdiera la memoria muscular junto a la fuerza de estos. Si no quiere lo entiendo, dijo Carizbaja con timidez, pero para su sorpresa Naruto la abrazó. Tenía miedo. Le tenía miedo a Naruto por el control que tenía sobre ella con una simple caricia o abrazo. Ella solamente se acurrucó hacia él y su rostro en el pecho del Uzumaki. Porque debo o quiera rechazar ayudarte, Tsuki, has pasado por muy malos momentos al igual que yo, por ello te ayudaré todo lo que pueda, eres alguien demasiado dulce y hermosa, además eres mi mejor amiga, mi única mejor amiga, dijo eso acariciando el pelo de la Uchiha para solo sentir su camiseta húmeda. Él solo la tomó de su barbilla y vio como sus ojos derramaban lágrimas de felicidad, de que no la dejen de lado, que no solamente le ayudara por obligación o por título, él la iba a ayudar porque él quería. Esa palabra hizo que su amor que tenía a Naruto sea aún mayor, quería besarlo, una y otra vez sin parar hasta no poder más, pero todavía era muy pronto, primero lo enamoraría algo que ya sucedió y luego se declararía a él. Solo Kami sabe lo que pasará en ese momento. Gracias Naruto-kun, agradeció la Uchiha y Naruto la tomó de la mano para ir a la cocina a almorzar. Después de ese momento mientras Tsuki estaba leyendo sobre varias técnicas que Naruto le permitió que aprendiera, Naruto se encontraba en su espacio mental con Kurama enfrente. ¿Sabes a qué vine a hablar? Dijo Naruto serio obteniendo un asentimiento del zorro. Un ataque contra tu vida, por poco perdemos a Tsuki, dijo el zorro haciendo que un poco de instinto asesino de Naruto se manifieste. Ellos malditos de Suna atacaron contra mí, haciendo que mi querida Tsuki casi muera, el pelirrojo dijo iracundo, era muy sorprendente ver a alguien tan calmado como Naruto estar tan furioso. ¿Qué harás Naruto? Preguntó el zorro a Naruto que cerró sus ojos antes de abrirlos lentamente mostrando su Ryugan de 3 tomoes en su máxima gloria, mientras brillaba con sed de sangre. Ellos quieren guerra, pues guerra tendrán. Fin cap.